Y les agradezco por la invitación y la oportunidad de discutir con ustedes sobre un tema tan importante que es el nitrato en los acuíferos. Y bueno, les voy a compartir la presentación. Y una de las preguntas que se plantea es, ¿por qué el nitrato es un contaminante tan importante? ¿Y por qué estudiar el nitrato es tan importante en los acuíferos? Y bueno, para que ustedes tengan una idea, una de las preguntas que se le plantean por los órganos administradores de los recursos y el nitrato, él agrega algunas características que les voy a decir, o sea, algunas curiosidades acerca del contaminante, que es exactamente el contaminante más, de mayor ocurrencia en los acuíferos. También es utilizado como indicador de la contaminación del agua subterránea a nivel mundial. Posee una alta movilidad y persistencia, o sea, afecta a grandes áreas de los acuíferos y también posee varias fuentes de contaminación relacionadas sobre todo a las actividades antrópicas. Entonces, otra cosa también que podemos decir es, es que en las áreas rurales y urbanas muestran en distintos grados algún problema con este contaminante y es un motivo de preocupación de los órganos gestores de los recursos hídricos, pues que hay un creciente aumento en los números de casos notificados tanto en Brasil como en otros países en el exterior, más que todo también en los países de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, para que podamos entender, comprender la importancia de ese contaminante, del dicho contaminante en los acuíferos, hemos que averiguar cómo se comporta este contaminante en el ciclo del nitrógeno. O sea, el nitrógeno es el componente principal de la atmósfera, con aproximadamente 78% en volumen, y es el cuarto elemento más importante de los seres vivos. El nitrógeno posee una amplia varios estados de oxidación, desde -3 que son las formas más reducidas, como el amonio, el amoníaco, hasta el +5, que es la forma más oxidada, o sea, el nitrato, que es también lo más estable y que tiene, o sea, que más ocurren en las aguas subterráneas. Las más comunes de la serie del nitrógeno que ocurren en los acuíferos son el nitrato, amonio y el propio nitrógeno. Y hay también las especies intermedias como el óxido nitroso, el nitrito y más que todo también el óxido nítrico, que son especies poco estables. En el ciclo de nitrógeno se caracteriza por un amplio complejos, procesos químicos y bioquímicos mediados por microorganismos bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, como se ve en la figura, este es un ciclo continuo donde las especies de nitrógeno están compartidas en los distintos ecosistemas y aquí también vemos que una parte de la carga de nitrógeno que se aplica en el suelo
se puede llegar a los acuíferos y contaminarlos. Entonces, los procesos más importantes que controlan la presencia de nitrato en los acuíferos, en el ciclo de nitrógeno, es la nitrificación, o sea, son reacciones que ocurren en medio anaeróbico para formar el nitrato. Como les había dicho, es la forma más estable de la especie de la serie de nitrógeno y se caracteriza por la alta estabilidad y alta movilidad, y el proceso inverso, que es la desnitrificación, donde el nitrato se convierte en fases intermedias, o sea, el óxido nitroso, el óxido nítrico y finalmente el nitrógeno atmosférico. Entonces, como podemos ver, se puede ver en el siglo, todo empieza con la fijación del nitrógeno y después se siguen con algunas de las reacciones que son continuas y que muchas veces en los estudios hemos averiguado que son procesos que controlan las especies y más que todo ese contaminante en el acuífero. Bueno, hablemos acerca de los valores estándares, o sea, el patrón de potabilidad y los efectos en la salud humana y animal. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el valor patrón de potabilidad para el nitrato destinado al consumo humano es 10 miligramos por litro como nitrógeno o 45 miligramos por litro como nitrato. Respecto a los efectos a la salud humana y animal, siguen algunos de ellos, desde la síndrome del bebé azul, algunos tipos de cáncer, problemas del sistema reproductivo, baja productividad en animales, pérdidas de peso, mismo disminución en la eficiencia reproductiva en los animales y la falta de vitamina A y también abortos. ¿Y cómo se detecta el nitrato en las aguas? El nitrato, él no se detecta en el agua por el olor, color, tampoco sabor. Solamente un análisis químico permite diagnosticar la presencia de nitrato en el agua. Y respecto a la ocurrencia, ¿cómo ocurre el nitrato? El nitrato puede ocurrir en la naturaleza, puede ser de origen natural o de origen antrópica. Por ejemplo, la ocurrencia natural de este contaminante en los acuíferos se debe muchas veces a las formaciones geológicas, las condiciones geológicas, o sea, en rocas sedimentarias ricas en materia orgánica, por ejemplo, o mismo, como se puede ver en la figura, en condiciones de aridez total donde se depositan los nitratos. O sea, como se puede ver en la figura, es un ejemplo que ocurre en el desierto de Atacama, en Chile, donde se pueden ver los sales de nitrato que son utilizados muchos en la agricultura, pues que son fuentes importantes, ¿no?, de fertilizantes, ¿no?, los fertilizantes nitrogenados, y esos depósitos se forman en condiciones, como les había dicho, de aridez total, y puede ser transportado a las aguas superficiales o subterráneas a partir de las lluvias torrenciales que puede ocurrir en dichas regiones o por la disposición inadecuada de residuos mineros. Por ejemplo, la ocurrencia de nitrato por la acción antrópica
se pueden ver en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Por ejemplo, en las zonas rurales, las principales fuentes de contaminación son el uso intensivo de los fertilizantes nitrogenados, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y además de los fertilizantes, hemos también que tener en cuenta que hay otras fuentes como la ganadería, el sistema de saneamiento en sitio, o sea, las letrinas o tanques sépticos, y el mantenimiento de estos fertilizantes en sitios que ocurren en las zonas rurales. En las zonas urbanas, la más importante fuente de contaminación son los sistemas de saneamiento, sean letrinas o tanques sépticos y la red de alcantarillado. O sea, la fuga de las aguas residuales de las redes son las principales fuentes de contaminación. Y en menor medida, hemos también que destacar los residuos sólidos, o sea, los vertederos o rellenos sanitarios. También, en menor medida, son fuentes de contaminación. Las pérdidas de aguas residuales en los vertederos ocurren por los siguientes factores que se incluyen: la instalación inadecuada de las redes colectoras, la falta de mantenimiento y el deterioro, o sea, la fecha de la instalación. Es muy importante que nosotros tenemos en cuenta la edad de la construcción y de la red de alcantarillado. Y hay también que tenemos que pensar en problemas geotécnicos también. Además, en las zonas urbanas también hay barrios o regiones donde son muy comunes la presencia de pozos y tanques sépticos, o las letrinas. Más que todo, hay muchos centros urbanos en países que se utilizan de los tanques sépticos en los centros urbanos, y son en general regiones con alta densidad poblacional. O sea, la precariedad de estos sistemas, sea por la construcción inadecuada o por sin mantenimiento, todo eso promueve el ingreso de efluentes, especialmente en acuíferos libres de someros, que son los que más sufren con la contaminación por nitrato. Entonces, les pregunto, ¿qué se sabe acerca de la ocurrencia de agua subterránea y las fuentes de nitrato? Antes que hablemos acerca de la ocurrencia en el agua subterránea, como había dicho Marco en el inicio de la charla, el abastecimiento del agua subterránea es muy importante para muchos países en América Latina y el Caribe, pues que es fuente de abastecimiento público, se utiliza en muchos otros sectores como la agricultura, la industria, y, por ejemplo, como se puede ver en este mapa, hay muchos países que utilizan, o el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de esos países, como se puede ver en los colores marrón, como países como México, Costa Rica, Perú, Chile, Venezuela, que utilizan o consumen, son los que más consumen o depende del agua subterránea como fuente de abastecimiento y el uso en los diversos sectores de la economía.
Según el mapa de la UNESCO, la agricultura es el sector que más consume el agua subterránea en el mundo. Entonces, en ese mapa se puede ver la extracción de aguas subterráneas y en países, por ejemplo, el Asia Meridional, como China, India, muchos países en Europa y acá en América Latina y el Caribe, pues vemos que, por ejemplo, hay los puntos en azul oscuro, significan que las extracciones son mayores que 2.000 kilómetros cúbicos al año. O sea, podemos ver la importancia de este recurso en la economía y en la sociedad de muchos de esos países. ¿Y cómo estamos? Y si hablamos de la agricultura, que es una de las fuentes más importantes de contaminación en el mundo, donde sí hay muchos estudios sobre contaminación de nitrato en los acuíferos. Esto está relacionado directamente al uso de los fertilizantes nitrogenados. En ese mapa, que fue elaborado por la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, podemos ver en distintos colores, desde el morado al verde o beige, es el consumo de nitrógeno en los países. Entonces vemos que Brasil, México, Argentina, Venezuela son los países que más consumen fertilizantes en la América Latina. Pero, sin embargo, la intensidad de uso de estos fertilizantes es muy variable. O sea, países como Surinam, Costa Rica, Guatemala, Belice, son países que la intensidad del uso de fertilizantes por 1.000 hectáreas es muy grande. O sea, tenemos 100 hasta 100 toneladas cada 1.000 hectáreas. Entonces, tenemos que tener en mente que el uso excesivo, la aplicación excesiva de fertilizantes constituye una gran amenaza a la calidad del agua subterránea. No solamente el nitrato, también en otros tipos y en otros elementos que podemos hablar sobre eso en una otra charla. Entonces, el panorama general del consumo de fertilizantes en el mundo, como se puede ver en esta figura, son fertilizantes con distintas composiciones, nitrógeno, fosfato, potasio, y vemos que el consumo de nutrientes cada hectárea de tierra cultivada en 2012, los países latinoamericanos, y no solamente de los latinoamericanos, sino también de América del Norte, hay una amplia utilización de fertilizantes nitrogenados, así como también ocurre en los países de Asia, Europa, Oceanía, en comparación, por ejemplo, los fertilizantes que tienen su composición fosfato y potasio. Entonces, en las últimas décadas, el crecimiento de la población ha impulsado la producción agrícola. Y sí, hubo un crecimiento, hubo también los fertilizantes nitrogenados son los que más utilizados en todos los continentes. Entonces, también hubo un crecimiento respecto a la aplicación de esos en la agricultura. Si consideramos, por ejemplo, la tasa de uso de fertilizantes nitrogenados en 2015, vemos nuevamente que los principales países son los que más consumen,
son Brasil, México, Argentina, Perú y Venezuela. Y el consumo de esos países y la aplicación excesiva, el manejo inadecuado pueden contaminar los acuíferos. O sea, estamos hablando aquí en 3 millones, poco más de casi 3.500 millones de toneladas, poco más de 3 millones de toneladas en México. Y también es lo que pasa es con los otros países. Respecto al saneamiento, que es otra importante fuente de contaminación, las dos figuras presentan la situación de los servicios de saneamiento en las zonas urbanas y rurales en 2017 y que están distribuidos aquí por distintas clases, según la escala de saneamiento que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Es que en América Latina y Caribe, 17 millones de personas no utilizan instalaciones mejoradas de saneamiento. Y de estas 36 millones de personas, ellas no cuentan con ningún tipo de saneamiento. O sea, una parte del nitrógeno de esos desechos son lanzados directamente a los hídricos abiertos y sin ningún tipo de tratamiento. O sea, vemos que la situación en América Latina y el Caribe, 37% de la población tiene servicio gestionado de manera segura, o sea, redes de alcantarillado, pozo séptico, y ese porcentaje es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales, por ejemplo, donde 70% posee el servicio básico, 16% instalación no mejorada y el 9% todo esta carga, las aguas residuales son desechadas en el suelo y en los cuerpos hídricos, incluso el agua subterránea. Una situación que es muy común en muchos países del mundo son los sistemas de saneamiento in situ, o sea, los tanques, pozos sépticos, las letrinas, y podemos ver, se puede ver en ese mapa que hay muchas personas que utilizaron las dichas en 2017. Por ejemplo, en los países de Asia, por ejemplo, es una situación muy común, así como también en los países de América Latina y el Caribe, donde en algunos países el porcentaje de la población que posee este tipo de saneamiento puede llegar a más que 50%. Y en esta figura, por ejemplo, tenemos la proporción de agua residual tratadas en función del volumen. Entonces, países, por ejemplo, se ve y se nota una gran diferencia entre los países, o sea, en la mayoría de los países se trató menos del 50% de las aguas residuales. O sea, de ahí una vez más tenemos una gran cantidad de nitrógeno liberado al suelo y a los acuíferos.
Bueno, diante de ese escenario, les presento algunas lecciones que hemos aprendido de algunos proyectos de investigación brasileños sobre el nitrato en los acuíferos. Entonces, de antemano, les presento el panorama general del saneamiento y del tratamiento de aguas residuales en Brasil. Y como se puede ver en ese mapa, el país tiene 27 departamentos, 27 estados que están distribuidos en 5 regiones distintas. Entonces podemos ver una evolución de los municipios que tiene saneamiento y la evolución de eso desde 1989 a 2008. El estado sureste, que es el estado más poblado, la región, perdón, sureste, que es la más poblada, la más rica, la que contiene el mayor porcentaje de la población, contiene el sistema de saneamiento. Entonces, el porcentaje de aguas residuales tratadas según el Sistema Nacional es de 49%. El volumen de aguas residuales que son desechadas y sin tratamiento, 39%. El volumen de pérdida de la red de alcantarillado, según datos publicados por Hirata et al. En 2019, este volumen alcanza un valor de 582 millones de metros cúbicos al año. O sea, este volumen, por ejemplo, de total de aguas residuales en B, o sea, eso es el volumen de aguas residual de la red de alcantarillado más el volumen de agua que es desechada a los cuerpos hídricos, llenaría, para que tengan una idea, casi 5.000 piscinas al día. O sea, eso para que tengamos una idea del volumen de aguas residuales que pueden potencialmente alcanzar y contaminar los acuíferos con las distintas especies de nitrógeno, incluso el nitrato. Entonces, ¿cuál es la relación entre la urbanización, la red de alcantarillado y las concentraciones de nitrato en los acuíferos? O sea, tenemos acá 3 factores que juntos pueden contribuir con la ocurrencia del nitrato y la contaminación de los acuíferos. Entonces, esa relación les puedo explicar según el origen y la evolución, ¿no?, de la urbanización que ocurrió en las ciudades brasileñas. O sea, hacia los años 70 hubo un incremento de la urbanización y la ampliación de la red del alcantarillado y la desactivación de las fosas y letrinas. Pero a pesar del incremento de los sistemas de alcantarillado, el nitrato aún continúa presente en altas concentraciones, sobre todo en los pozos con poca profundidad. Como les había dicho antes, en los acuíferos someros libres y en pozos someros poco profundos se nota concentraciones muy altas de nitrato, muchas veces que exceden a los patrones de potabilidad.
Entonces, el panorama del saneamiento en el estado de São Paulo, para que tengan una idea, es el estado más poblado de Brasil, posee un área de poco más de 200.000 kilómetros cuadrados y se constituye de 645 municipalidades. O sea, poco más de 46 millones de personas viven en el estado de São Paulo. 72% de las ciudades son abastecidas por aguas subterráneas, o sea, total o parcialmente. Y el agua subterránea es una importante fuente de abastecimiento público y como se puede ver en ese mapa, las municipalidades que están con el color azul oscuro son las que son abastecidas total o parcialmente y están ubicadas en la región oeste del estado. Y en ellas son suministradas por un importante sistema acuífero que llamamos el sistema acuífero Bauru, que es el más amplio en extensión territorial y es la principal, se constituye la principal fuente de abastecimiento. El porcentaje de recolección de aguas residuales es de aproximadamente el 90%. El porcentaje de aguas residuales tratadas 68%, y según Hirata, en la comunicación verbal, la tasa de pérdidas de la red del alcantarillado alcanza hasta el 10%. O sea, tenemos acá una gran cantidad de nitrógeno y de nitrato que son lanzados y son liberados directamente a través de las pérdidas de la red. Y una de las preguntas que se plantea es, ¿están los acuíferos del estado de São Paulo contaminados por nitratos? Y les digo que las ciudades, las municipalidades del estado ya han enfrentado algún tipo de contaminación por nitrato o aún no lo saben. Este contaminante también es un problema que afecta mucho, si no todos los acuíferos del estado. Como se puede ver en ese mapa, los distintos colores se constituyen los principales acuíferos, son los acuíferos del estado. Y la parte que más nos interesa, donde están, si ocurren las más altas concentraciones de nitrato, eso es exactamente en esta región. En azul oscuro, que son las municipalidades son suministradas por el sistema acuífero Bauru. Es un problema todavía subestimado por el gobierno y la población en general. Y el escenario de contaminación se caracteriza mejor en las zonas urbanas, requiriendo más estudios en la zona rural. En el estado de São Paulo tenemos la Agencia Ambiental, posee una red de monitoreo de aguas subterráneas y los pozos están distribuidos en todos los acuíferos del estado de São Paulo. Y hoy día la red comprende 313 pozos distribuidos en las zonas urbanas y periurbanas de muchas municipalidades. Y hace algunos años también la red posee lo que llamamos de red integrada de calidad y cantidad. O sea, no solamente se averigua la calidad del agua, de los acuíferos, sino también la cantidad y la productividad de esos acuíferos, según 64 pozos también distribuidos más que todo en el sistema acuífero Bauru y en la porción libre del sistema acuífero Guaraní. Entonces, estos son algunos proyectos desarrollados en el estado de São Paulo que están concluidos. Algunos de ellos
que fueron desarrollados su gran mayoría en las zonas urbanas, sino hay también tres otros estudios que fueron desarrollados en las zonas rurales. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de algunos proyectos de investigación? Primero, las letrinas, las fosas, los pozos sépticos, continúa liberando nitrógeno incluso después de algunos años de desmantelamiento. O sea, los procesos de nitrificación y desnitrificación pueden coexistir en la zona no saturada de muchos de esos acuíferos. Punto 2, segundo punto. En las zonas urbanas de las ciudades, los más altos contenidos de nitratos se encuentran sobre todo en las zonas más antiguas y densamente pobladas. O sea, en general, las zonas centrales de estas municipalidades son las que sufren con la contaminación, o sea, donde ocurren las más altas concentraciones de nitrato. Es cierto también que existe la necesidad de extender la red de alcantarillado a toda la ciudad y que esta medida debe anteceder a la ocupación urbana de nuevos barrios. La implementación de una red de alcantarillado en las zonas urbanas por sí sola no es una garantía para la prevención de la contaminación. Las fugas de las aguas residuales son suficientes para impactar las porciones más someras de los acuíferos. Como hemos visto en las otras diapositivas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos relacionados con la contaminación de acuíferos por nitrato y que las personas, los órganos administradores de recursos hídricos han lidiado en los últimos años? Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿cómo desactivar esta bomba de tiempo? Y para contestar a esta pregunta, los mayores desafíos de los órganos administradores de recursos hídricos son los siguientes. Primero, el reconocimiento de los tomadores de decisiones sobre el peligro de contaminación del acuífero. Tenemos que tener en cuenta que es una situación que hemos enfrentado en los últimos años y vamos a enfrentar futuramente. Entonces, para que podamos establecer o proponer cualquier acción, sea preventiva, sea correctiva, es imprescindible reconocer y comprender que este peligro existe. Y el reconocimiento de que existe contaminación y las causas de problemas en la salud, en la disponibilidad de agua y más que todo el impacto económico. Y reconocer todo eso es importante. ¿Por qué? Porque podemos entonces adoptar medidas preventivas y correctivas de esa contaminación. ¿Y cuáles son esas acciones? Para que esas acciones puedan ser adaptadas, es muy importante que las autoridades, o sea, los órganos de gobierno, así como otras entidades, el usuario, la sociedad civil. En São Paulo, por ejemplo, tenemos la experiencia de los comités de cuencas hidrográficas, o sea, el ejemplo que tenemos en el estado de São Paulo, hay 22
comités de cuencas hidrográficas que llamamos de CIVH, y estos comités sus límites son las principales cuencas hidrográficas del Estado, y es un foro importante y abierto donde la sociedad civil, los representantes de otros órganos pueden discutir acerca de todo lo que ocurre con el agua subterránea, y así poder llevar estos asuntos, estos puntos a los órganos de gobierno. Entonces, todos tienen sus responsabilidades y ellos han que cumplirlas para que cualquier acción que se pueda implementar tenga algún éxito. Y cada sector debe crear acciones para prevenir y mitigar el impacto de ese contaminante en el acuífero. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección de las aguas subterráneas? Y eso es por ejemplo, que les voy a presentar, es una de las medidas que el Grupo Nitrato ha, exactamente, que están presentadas en ese libro que Ingrid ha dicho en el inicio de la presentación. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es evaluar el peligro de contaminación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es importante que tengamos que mapear las áreas contaminadas y identificar las posibles fuentes de contaminación. Sí, en los estudios, en proyectos en zona urbana, es muy importante que tenemos que averiguar el crecimiento de la población, el uso y ocupación de suelo, y la misma cosa debemos hacer en las zonas rurales, o sea, cuáles serían las principales fuentes, cómo es el uso y ocupación del suelo en estas regiones. Otra cosa también importante es hacer un registro de los pozos, sean pozos excavados, sean pozos tubulares, pues que ellos también tenemos que tener una idea de cuántos han en esas regiones, y también obtener datos acerca de la calidad de esas aguas. Y otra cosa era la gestión de protección de calidad de agua subterránea. Entonces, para las herramientas que tenemos para averiguar, evaluar el peligro de contaminación, por ejemplo, en las zonas rurales y urbanas, es que tenemos que tener en cuenta es el registro de pozos, el tipo del uso, si tenemos agricultura, tenemos la ganadería, la tasa de aplicación, qué tipo de fertilizantes se utilizan para en la agricultura, la presencia de pozos excavados o tubulares, presencia de letrinas, también del sistema de saneamiento in situ y su situación, y los análisis químicos, y también el uso de los isótopos, que se muestran importantes herramientas en estudios hidrogeológicos para la definición del origen del nitrato en las aguas subterráneas, así como también los procesos que controlan las especies de nitrógeno en los acuíferos. Y las zonas urbanas igual, o sea, la tasa de aguas residuales que se desechan en los cuerpos, en el suelo, en los cuerpos hídricos, la tasa de pérdidas de la red de alcantarillado, el crecimiento urbano, la presencia de otras fuentes de contaminación, y el registro de pozos y también los análisis químicos. Y como acciones preventivas,
hay que tener en cuenta, ¿tá? Y que lo que debemos hacer es trabajar para que haya la disminución de la carga contaminante, o sea, instalación de redes de alcantarillados o sistemas de mejorado, también es muy importante, ya que en muchos centros urbanos el sistema de saneamiento in situ es muy común. Mejorar el suministro de agua, o sea, instalación de campos de pozos de abastecimiento fuera del área urbana, muchas veces fuera de las fuentes de contaminación. También como acciones preventivas tenemos que tener en cuenta instalaciones de sistemas sépticos mejorados, pues que así tenemos una baja emisión de nitrato y otros nutrientes. Entonces también hubo un estudio en el estado de São Paulo acerca de un sistema mejorado y la eficiencia de ese sistema en el estudio de contaminación por nitrato en un acuífero urbano. Y otra cosa también son los pozos privados, o sea, ¿qué hacer con ellos? Entonces, hemos que orientar los órganos responsables, han que orientar a los usuarios sobre la necesidad de regularización. La regularización de los pozos es muy importante, pues que los pozos son fuentes de información para que tengamos y podamos estudiar mejor los acuíferos de una región. Informar a los usuarios sobre los riesgos de contaminación y las buenas prácticas de mantenimiento de los pozos. Informar a los usuarios que realicen un monitoreo sistemático para que podamos saber cómo está y cómo es la evolución de la contaminación. Hemos que monitorear, o sea, que tengamos un monitoreo sistemático de la calidad del agua con análisis de algunos indicadores. Además del nitrato, hay también el cloruro y la conductividad eléctrica. Otras acciones preventivas también es que vamos a hacer con un pozo contaminado por nitrato. Entonces, ahí también es importante que los órganos responsables puedan adoptar un programa para el uso de agua subterránea contaminada para diferentes fines. O sea, por ejemplo, riego de áreas públicas o limpieza, de pozos someros y poco profundos. Y para las perforaciones de nuevos pozos, las perforaciones de este pozos de abastecimiento estén dentro de áreas verdes preservadas con el fin de permitir que la la zona de captura de pozos estén ubicados en el área de recarga y sin influencia de cualquier influencia antrópica. Otra opción también, una otra acción o una otra posibilidad son las mezclas de aguas de distintas fuentes, sea superficiales, subterráneas, el uso de agua subterránea proveniente de las capas más profundas, o sea, pozos más someros, poco profundos, ya que están contaminados. También una actividad sería perforar pozos más profundos, según las reglas establecidas por el órgano responsable, y tratamiento después de la extracción. Y sabemos también que los métodos y los sistemas de remediación en general son muy costosos, y muchas veces la aplicación ocurren en regiones más locales, que no exactamente podrían ser la principal acción a ser adoptada. Entonces, además de las acciones que les había dicho acerca de los pozos contaminados por nitrato, hemos también que averiguar
sea, si el grado de contaminación, si por ejemplo, si no es posible utilizarlo para otros usos, si sugiere la desactivación o mismo tapar el pozo. El monitoreo de algunos parámetros indicadores y la frecuencia de ese monitoreo depende muchas veces del grado de contaminación que ocurre en los pozos en algunas regiones dentro de los centros urbanos, por ejemplo. Y después del estudio de evaluación del peligro de contaminación, una vez que se detecta una alta potencialidad de carga de nitrato, o sea, se tratan de áreas con alta criticidad, se presentan aquí algunas acciones que van desde estudios más detallados sobre la contaminación del nitrato en los acuíferos, la protección adecuada de las extracciones, o sea, es muy importante que hemos que averiguar cuáles son las condiciones de los pozos, o sea, su mantenimiento, la orientación a los usuarios sobre la necesidad de regularización de pozos, campañas de educación ambiental y conciencia pública sobre eso es muy importante. Muchas veces la población no tiene idea acerca de la contaminación del agua, las consecuencias y las causas, y las utilizan así como si nada hubiera ocurrido. Y la implementación también, una operación de una red integrada de monitoreo de calidad y cantidad de agua. Uno de los desafíos que hemos enfrentado, y por ejemplo, no solamente el estado de São Paulo, sino en Brasil también, que muchas veces los datos, las informaciones, ellas no son integradas, o sea, muchas veces un órgano posee una información, el otro órgano posee otras, o sea, es muy importante que tengamos una red esa red sea integrada y que todas las informaciones estén juntas en un único sistema de información. Otra cosa también es las instalaciones de nuevos pozos para el suministro público, ¿no? Debe realizarse fuera de las áreas clasificadas como de alto potencial de carga de nitrato, cumpliendo con la legislación y normas técnicas vigentes. Nuevas extracciones más profundas y ubicadas en área de moderada carga potencial se propone aislar las porciones superficiales del acuífero mediante cimentación sanitaria según lo establecido por el órgano responsable. Y por fin, las acciones en las zonas rurales, hemos que tener en cuenta y trabajar para la reducción de las aguas residuales en las zonas rurales, según programas de comunicación social, orientados a la adecuada instalación y mantenimiento de tanques sépticos, según lo recomendado por la normativa vigente. Además de los tanques sépticos, deben ubicarse aguas abajo de los pozos existentes, respetando la distancia mínima de la extracción de aguas subterráneas. Y además, adoptar medidas de buenas prácticas agrosivo-pastoriles, tales como desde la concepción del proyecto eficiente de riego y drenaje, el manejo adecuado del uso de fertilizantes nitrogenados y desechos animales, además y como un mejor manejo de la cantidad de nitrógeno aplicado al suelo. También
el almacenamiento adecuado de fertilizantes, además del destino, del destino de los envases y eventuales desechos. Y por fin, para conocer más sobre el nitrato, esta es la publicación, el libro Nitrato en las aguas subterráneas, desafío frente al panorama actual. Pues está disponible en la internet, ese es el sitio donde ustedes pueden bajarla. Este libro está escrito en portugués, pero hay planes futuros para su traducción al español y a otros idiomas. Y este es mi contacto, mi correo electrónico, y estaré a la disposición para aclarar cualquier duda. Y de antemano les pido disculpas por cualquier error en la traducción al español durante mi presentación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Claudia Barnier por la excelente presentación. El español está perfecto, Claudia. Así es que todos hemos entendido muy bien. Además, usted lo ha hecho de una forma muy elocuente, muy didáctica. Gracias. Seguidamente vamos a pasar entonces a la fase de preguntas. Pues Claudia, ¿Sí? durante la charla varias personas han ido escribiendo sus preguntas. Aquí Marco las ha compilado y se las vamos a ir comunicando una por una. Vamos con la primera, de Costa Rica. Dice, ¿qué experiencia tiene Brasil en el tema de desnitrificación y cómo tratan la calidad, paréntesis, con respecto a los nitratos, de los efluentes derivados de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas? Bueno, la experiencia que tenemos con la desnitrificación es, por ejemplo, yo trabajé en mi tesis de doctorado sobre, por ejemplo, la evaluación de los procesos que ocurren en los acuíferos, y los resultados han demostrado que con la desnitrificación hay algunos estudios, que unos de ellos que les puedo decir, se utilizó, se evaluó el uso de los eucaliptos, o sea, la fitorremediación del acuífero en un área ubicada en el estado de São Paulo. Es una estación experimental que fue conducido por el doctor Hirata, por Ricardo Hirata y su estudiante de maestría, y los resultados así fueron muy satisfactorios, pues que los eucaliptos, ellos se mostraron una herramienta, por ejemplo, eficiente en estudios de remediación, desnitrificación. Hay también otros estudios que también han sido conducidos en la Universidad de São Paulo respecto a la desnitrificación y al uso de ciertos componentes, como por ejemplo se sabe que el carbono, el hierro, por ejemplo, pueden ser utilizadas las barreras reactivas, por ejemplo, ellas también poseen una eficiencia en estudios y evaluación de desnitrificación. También les puedo enviar, Ingrid, de esos muchas veces son trabajos publicados en periódicos nacionales e internacionales, y también las tesis de maestría y doctorado. Eso también es un amigo que también estudió, y hay también un proyecto, un estudio de otra amiga
que también trabajó también con la desnitrificación y la eficiencia de desnitrificación en esos acuíferos. Respecto a la segunda pregunta, discúlpame, es respecto a las plantas. Las plantas de tratamiento, ¿cómo tratan los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas domésticas? Sí, cómo los tratan. Bueno, así en el estado de São Paulo hay las estaciones de tratamiento de las aguas residuales. Exactamente el proceso, cómo ocurre, no sé explicar exactamente, pero puedo buscar esas informaciones y les envío. Así exactamente cómo son, yo no sé explicarle en el momento, pero puedo buscarles y les envío la respuesta. Gracias. ¿Podría, dice otra pregunta, por favor, ampliar el tema de la capacidad de atenuación de los nitratos en la zona no saturada en Brasil? Esa la hice yo. Sí. Bueno, una cosa que hemos aprendido acerca por ejemplo, desnitrificación, es, por ejemplo, las letrinas y los tanques sépticos, ellos lanzan, ¿no? Mesmo después de desactivadas, una carga muy grande de nitrógeno en la zona no saturada. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo trabajé con una letrina desactivada hacía algunos meses y averiguamos que la carga de nitrógeno lanzada por esa fosa, ella ocurría y alcanzó la parte más o menos del acuífero, alcanzaba en algunos meses. Y la concentración, el contenido de nitrógeno en la zona no saturada, que fue mensurada por los instrumentos del agua de la zona no saturada, los contenidos llegaron hasta 2000 miligramos por litro como nitrógeno. O sea, y otra cosa, a veces pensábamos que existía solamente la nitrificación, pues que estábamos trabajando en un país tropical, donde las reacciones son más acentuadas, pero una cosa importante que tenemos siempre que averiguar es la geología, la formación geológica, las condiciones que existen en el acuífero, como por ejemplo la cantidad de materia orgánica, las condiciones reductora, el contenido de oxígeno, todo eso fue posible. Y también el uso de los isótopos nos ayudó mucho a comprender los procesos que afectan el nitrato y vimos que es posible existir nitrificación y desnitrificación en el mismo sitio. No sé si he respondido a la pregunta, Ingrid, pero sí hay, y hay un paper que fue publicado en 2017, exactamente sobre la dinámica del nitrógeno en la zona saturada de los acuíferos y las herramientas que fueron utilizadas y los principales, ese es uno de los principales resultados. O sea, mismo que las letrinas, las fosas estén desactivadas,
ellas pueden generar una carga muy alta de nitrógeno que se encuentra en el suelo y que pueden ingresar al acuífero. No sé si... Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, ojalá nos pueda compartir también esas investigaciones. Brasil Sí, y puedo Costa Rica, compartir. sí, por favor. Brasil y Costa Rica tienen cosas en común en cuanto a las condiciones climáticas, ¿verdad? Las condiciones geológicas tal vez cambien un poquito. Las rocas aquí son volcánicas más recientes que allá, pero sí es importante conocer más sobre esos procesos de atenuación. Otra pregunta dice... de Ecuador, ¿cuáles son los retos del estudio de nitratos en las zonas rurales? Bueno, usted ya se refirió un poco a eso, pero no sé si quiere ampliarlo. Y por Sí. falta, dice, ¿es por falta de pozos de monitoreo o porque hay más fuentes difusas? Bueno, respecto a los estudios rurales que fueron desarrollados en Brasil, bueno, la experiencia que tengo y que hay, por ejemplo, los estudios sobre la contaminación del nitrato en los acuíferos, así fueron desarrollados más que todo en las áreas urbanas. Hay algunos estudios en las zonas rurales, por ejemplo, algunos al sur de Brasil, en algunos estados del sur de Brasil por la ganadería, pero en São Paulo hubo tres estudios, uno en las zonas rurales y uno de ellos, por ejemplo, se identificó la contaminación, fue un estudio detallado en una municipalidad que es la mayor productora de huevos en Brasil, la ciudad de Bastos, y ellos allá en la zona rural hay un problema muy grande con la contaminación de nitrato en el acuífero Bauru, que es el principal sistema acuífero que abastece a la industria, né, la agricultura, y así una cosa que siempre también hemos discutido mucho son respectos de, por ejemplo, de pozos en la zona rural. Por ejemplo, en la red de monitoreo, de los 313 pozos que componen la red de monitoreo de la agencia ambiental, ellos están ubicados en la zona urbana y periurbana de esas municipalidades. Y siempre habíamos discutido así sobre lo que ocurre en las zonas rurales. Y muchas veces no había información y muchas veces porque no habían también pozos que estuviesen ubicados en esas regiones. Entonces, en los últimos años, la agencia ambiental, ella perforó, junto con la agencia, el DAE, que es el Departamento del Agua y Energía del Estado, ellos perforaron pozos para averiguar la cantidad y la calidad del agua de esos pozos en las zonas rurales. Es un avance, pero creo que hemos mucho que trabajar, sobre todo acá sobre todo porque en el mundo tenemos tenemos muchos estudios de contaminación por nitrato en las zonas rurales y casi nada, casi nada tenemos, por ejemplo, respecto a las zonas rurales. Pero hay algunos que conozco y que también puedo compartirlos con ustedes. Gracias, Claudia. La siguiente pregunta dice, bueno, buenas tardes. En primer lugar, le felicitan y le agradecen la exposición, Claudia. Dice, ¿cuál es el método más adecuado para monitorear la calidad de los recursos hídricos subterráneos? Esa sería una pregunta.
Si quiere, contesta esa y después le digo la otra. Eso es de Perú, esta pregunta. ¿Cuál es el Puede, método? El método más adecuado para monitorear, dice, la calidad de los recursos hídricos subterráneos. el mejor método, bueno, yo creo que la mejor manera para monitorear los recursos hídricos subterráneos, sin duda es la implementación de una red de monitoreo. O sea, la agencia responsable, puede ser la agencia ambiental, la agencia del agua del país, del Perú, por ejemplo, es la implementación de una red de pozos y esa red de monitoreo debe, por ejemplo, poseer pozos que estén distribuidos en distintos acuíferos, porque muchas veces en una región, si quieres saber la calidad del agua de un acuífero u otro, hay que tener pozos. Entonces, pozos que puedan monitorear la calidad de distintos acuíferos y que estén distribuidos ahí espacialmente en determinadas regiones, en zonas urbanas y rurales. Es muy importante que tengamos esas informaciones y más que todo, en la red de monitoreo, hemos que averiguar la calidad según una frecuencia, o sea semestral, anual, por ejemplo, y nuestra red de monitoreo averigua la calidad cada 6 meses. Y es un análisis completa también, según la legislación del país. Y además del monitoreo, hay que averiguar también cuáles son los indicadores más importantes. O sea, los indicadores para la contaminación de nitrato, por ejemplo, como les había dicho antes, las especies de nitrógeno, o sea, nitrato, nitrito. Además hay otros indicadores como el cloruro, el pH, la conductividad eléctrica, perdón. Y son así ejemplos de indicadores que para la contaminación del nitrato son muy importantes. Entonces veo que la red de monitoreo es la mejor manera para averiguar la calidad del agua. Y más que todo, una red de monitoreo donde los datos estén integrados, o sea, que todos puedan accesarlos. Eso es muy importante en cualquier estudio. Sí, muchas gracias. La siguiente. Perdóname, también otra importante fuente de información son los pozos, por eso la necesidad de la regularización del pozo, pues que más que todo los pozos, ellos también son importantes fuentes de informaciones geológicas, hidrogeológicas de la calidad del agua. O sea, es necesario que haya un registro de eso. Claro, ahí más abajo viene otra pregunta sobre ese tema. Regresamos ahorita con ese tema para que lo amplíe, por favor. Esta persona de Perú dice, otra pregunta, el uso de equipos multiparamétricos que miden actualmente nitratos, ¿es un equipo confiable o es preferible que todo sea medido a través de muestras de agua analizados por un laboratorio acreditado? Esto es desde Perú. Bueno, sin duda, los análisis de laboratorio son los más completos, y muchas veces es el grado de seguridad mayor. Los equipos que existen
actualmente para la medición de los contenidos de nitrato y hay muchos equipos que son muy sencillos, son muy simples de utilizar al campo, para que tengamos una idea acerca de la contaminación, o por lo menos el grado de contaminación. Sin duda, los análisis de laboratorio, lo más que todo, como había dicho, acreditados, o sea, que nos dan resultados más confiables, sin duda es siempre mejor. Pero también es importante cuando estamos haciendo un estudio, cuando tenemos un estudio de contaminación, sea por nitrato o cualquier otro parámetro químico, ellos también nos ayudan muchísimo, pues que si, por ejemplo, si vamos a perforar pozos, perforar una red de pozos para el monitoreo de la calidad, por ejemplo, una planta, una vez que tengamos una idea del grado, del contenido, de las concentraciones, es muy importante pues que podemos elegir cuál o cuáles puntos de un sitio donde la contaminación puede ocurrir y a donde tenemos que monitorear, por ejemplo. Yo utilicé las dos maneras en nuestros proyectos y nos ayudaron muchas veces a elegir los puntos con más problemas y a donde, por ejemplo, elegir los pozos para el muestreo y después el envío de las muestras del agua para los análisis químicos. Gracias. Otra pregunta que, bueno, tiene que ver con esto que está hablando, tal vez si quiera ampliarlo un poquito, pero me parece que ya está en la misma línea. Bueno, primero una felicitación, dice para usted, Claudia. ¿Cuáles herramientas modernas, prácticas y baratas se pueden utilizar para estudiar la concentración de las especies de nitratos en la zona badosa? Esta es de Costa Rica. Si entiendo la metodología y los análisis en la badosa, ¿es eso? Bueno, la metodología que he utilizado para el monitoreo de la zona badosa fue la instalación de equipos como los lisímetros de succión, donde podemos tomar muestras de las profundidades que planteamos. Además de los lisímetros de succión, hay también, por ejemplo, los análisis tomado, por ejemplo, muestras del agua de la zona badosa, y para los análisis químicos, por ejemplo, en el caso del nitrato, las muestras que fueron tomadas y enviadas al laboratorio, hicimos los análisis de los parámetros físico-químicos habituales y de los iones mayores en el agua, en ese caso de la zona no saturada, y las especies de nitrógeno, el contenido de carbono orgánico disuelto también es muy importante, del oxígeno disuelto, y también he averiguado el contenido de los gases de nitrógeno, por ejemplo, no solamente de las especies de nitrógeno, como N2O, también el contenido de oxígeno, para que tengamos una idea de las condiciones aeróbicas o anaeróbicas del sistema. Y para eso, para tomar las muestras de gas en la zona no saturada, utilizamos un equipo, una metodología que fue desarrollada en la Universidad de Waterloo, y
así son, también les puedo enviar la descripción de estos equipos. Es muy sencillo también, pero es importante que tengamos que sea un sistema cerrado donde no puede haber cambios de gas en la zona, entre las zonas, no, entre la zona vagosa y la atmósfera, por ejemplo. Yo tengo también un trabajo que puedo también compartir con ustedes con la descripción de esta metodología. Pero en general los lisímetros de succión para el muestreo de agua de la zona vagosa y también el muestreo de gases para el análisis del contenido de esos gases y también se utilizaron isótopos ambientales, los isótopos de nitrógeno en 15 y que se mostraron muy importantes en nuestros proyectos para identificación de los procesos que afectan el comportamiento de las especies de nitrógeno en la zona no saturada y en la zona saturada del acuífero. Gracias. Esta pregunta de Ecuador tiene que ver también con eso que está hablando usted. Dice, ¿qué análisis químicos se necesitan para tener un panorama completo de la presencia del nitrato y sus especies en el acuífero? Bueno, es una pregunta, perdón. Sí. ¿Cuáles análisis químicos se necesitan? En el caso para tener un panorama de la presencia de nitrato y sus especies, dicen. De la presencia. Por ejemplo, los parámetros que son muy importantes, los indicadores que son muy importantes son la especie nitrogenada, o sea, el nitrato, el contenido de los contenidos de nitrato, nitrito, de amonio, el nitrógeno orgánico, o sea, toda la serie de la serie nitrogenada, el contenido, por ejemplo, también de cloruro, las mediciones de pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, carbono orgánico disuelto también es un indicador importante. Y bueno, para que tengamos también, si trabajamos, además de la contaminación, de la hidrogeoquímica del área, por lo menos los parámetros mayores, los iones mayores como calcio, nitrato, potasio, sulfato, bicarbonato, los análisis de alcalinidad. Sí, esos son los parámetros que yo, por lo menos, yo siempre recomiendo. Gracias. Otra cosa. Sí. Otra cosa también que me gustaría también decir es que en cualquier estudio de contaminación, sea por nitrato o cualquier otro parámetro, es muy importante que trabajemos con sistemas de pozos que monitorean distintos niveles del acuífero. Entonces es importante que, por ejemplo, podamos averiguar la porción más somera y la porción más profunda para averiguar si hay una evolución o si el contaminante alcanza las capas más profundas del acuífero, por ejemplo. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál es la situación en cuanto a la legislación en torno al uso del agua subterránea y la construcción de pozos tubulares en Sao Paulo o en Brasil? Si quisiera ampliarlo. Bueno, es una pregunta muy importante, pues que es uno de los temas que hemos discutido mucho, que sobre todo durante la publicación del libro, y
también las discusiones de la Cámara Técnica. Acá en Brasil, en São Paulo, por ejemplo, tenemos una Cámara Técnica de Agua Subterránea y es un foro donde participan, como les había dicho, la sociedad, personas de la sociedad civil, personas que representan los alcaldes de algunas municipalidades y, por ejemplo, la agencia ambiental, la agencia, el Departamento de Agua y Energía y otros órganos que trabajan con la administración de los recursos hídricos. Y una cosa que siempre hemos discutido es acerca del uso del agua subterránea y qué hacer con los pozos contaminados. En la opinión del grupo Nitrato, yo y mis compañeros, mis colegas, siempre así, recomendamos, ¿no? Y hay siempre una precaución que es, si el pozo está contaminado, no debemos utilizar el agua para el consumo humano. Ok, es muy importante. Pero, ¿por qué no podemos utilizar para otros fines? Por ejemplo, el riego, la limpieza, pues que sabemos que no hay ningún problema de contacto dérmico con la piel si utilizamos agua para esos fines, o sea, para el uso que sean menos nobles. Entonces, para nosotros, así que entendemos que no hay problema respecto a esos fines. Sí, siempre así, claro, es importante monitorear la calidad de los pozos, o sea, una vez que se detectó altos contenidos de nitrato en un pozo, ese pozo hay que, el usuario, ahí en ese caso el papel del usuario, hay que monitorear la calidad del agua de su pozo, o sea, para que podamos entender cuál es la evolución de la contaminación con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si se sabe que los contenidos de nitrato aumentan sistemáticamente, por ejemplo, y esto es un pozo donde si no es posible utilizar el agua para otros fines, entonces la opción sería taparlos, taparlos. Pero hubo algunas municipalidades en el estado de São Paulo que donde todos los pozos que estaban contaminados, las personas deberían taparlos, porque muchas veces son municipalidades donde el agua subterránea es importante para el abastecimiento, muchas veces para el uso privado. Entonces, los pozos del abastecimiento público, ¿no? En la municipalidad son pozos más profundos, donde están ubicados afuera del área urbana, por ejemplo, pero muchos usuarios privados que tienen en sus casas o tienen en las industrias, tienen pozos privados. Y esa es una oportunidad, hay que averiguar, ¿no? Averiguar la evolución de la contaminación, eso es muy importante en cualquier plan, ¿no? En cualquier país hay que monitorear siempre y también pensar en la posibilidad de utilizar el agua para otros fines. Hay también una acción, es respecto a la mezcla de agua. Muchas veces, por ejemplo, una ciudad o una municipalidad, por ejemplo, que suministraba ahí se detectaron con altos contenidos de nitrato en el agua. Es una opción mezclar el agua para que el rango de concentración esté bajo al patrón de potabilidad.
eso también es una opción y es una cosa que, por ejemplo, ocurre en la ciudad de Natal, en Brasil, que es uno de los casos más conocidos de contaminación por nitrato en el agua subterránea. Pues que el área urbana de esta ciudad no, la red, por ejemplo, los sistemas de saneamiento in situ es muy común, o sea, la red de alcantarillado cubre un pequeño porcentaje en el área urbana y la contaminación ocurre y son altos contenidos de nitrato en la ciudad. Y una de las acciones del gobierno fue mezclar el agua mezclar la agua superficial subterránea para que el rango esté bajo el patrón de potabilidad y que pueda ser distribuida a la población. Y otra cosa también que es muy importante, Ingrid, en cualquier plan y cualquier estudio de contaminación, más que la regularización del pozo, hay que averiguar las condiciones del pozo. Muchas veces tenemos problemas con la instalación, con la perforación del pozo, y el pozo se constituye después de una fuente muy de contaminación. Los acuíferos no solamente con el nitrato, sino también con otros contaminantes. Eso también es una de las cosas que las personas que trabajan con recursos hídricos también hay que averiguar. La fuente, las condiciones de los pozos, la distribución, esto en la zona urbana, rural. Entonces es también muy importante que eso tener en mente, ¿no? Tenermos en cuenta que son informaciones importantes en cualquier plan. No la escucho. Perdón, con respecto a este tema, Claudia, ¿usted podría comentar si en Sao Paulo hay alguna institución que lleva el registro de los pozos, se pide permiso de perforación? ¿Cómo documentan eso ustedes? Bueno, el ejemplo que tenemos en el estado de São Paulo es que el órgano responsable por la perforación y por la licencia de perforación, de utilización del agua, es el DAEE, que es el Departamento de Aguas y Energía Eléctrica del estado de São Paulo. O sea, es el órgano responsable y por la licencia y por el registro de los datos, ¿no?, de esos pozos que son regularizados. Porque una cosa que también es un gran problema a los órganos administradores es la gran cantidad de pozos que son perforados y que no son regularizados. Eso es un problema en cualquier país del mundo. Y es en ese departamento es donde hay el registro. Acerca de eso, con los datos geológicos y de construcción de los pozos. Hay también en el estado de São Paulo el órgano responsable por la calidad, ¿no?, del agua y el monitoreo es de la agencia ambiental, con sus datos a cada 2 años, los datos respecto a la calidad del agua subterránea. Hay un reporte que es publicado en la internet con los resultados del monitoreo a cada 2 años. Hoy día, por ejemplo, hubieron algunos cambios y estamos ahora ahí lo que llamamos de la regularización electrónica de las perforaciones en el estado. Entonces, el acceso a esos registros
depende de la información que se quiera utilizar, tiene exactamente a esos órganos. El de ADE, tenemos también que donde se pueden accesar las informaciones de los análisis químicos también de los pozos regularizados, y el usuario cada 5 años ha que presentar al DAE los resultados de los análisis, un análisis completo según la legislación responsable en nuestro país, que es el Ministerio, el Ministerio de la Salud. Entonces, ahí en esa legislación el usuario tiene que hacer un análisis químico completo con todos los parámetros orgánicos, inorgánicos, y para que puedan tener que puedan continuar a utilizar el agua por más 5 años. Y eso también se puede accesar esos datos. Pero para los nuevas perforaciones estamos discutiendo porque con la regularización electrónica, muchos de esos datos se pueden perder, y para cualquier estudio, para cualquier otra cosa, sabemos que esas informaciones son muy importantes. Sí, claro, es importantísimo tener esa información disponible, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Otra pregunta dice, un pozo que muestra altas concentraciones, antes de desactivarlo y taparlo, ¿se podría usar para seguir monitoreando la concentración? Obviamente no para extraer agua, sino para el monitoreo. Sí, también es una opción. Sí, es una muy buena opción. Siempre pensamos que muchas veces tapar un pozo, desactivarlo, a veces también este pozo puede ser una fuente de información. O sea, puede componer ahí depende también del órgano responsable, pero si hay pozos que presentan problemas de contaminación, por ejemplo, con el nitrato en el agua, y a veces una municipalidad, por ejemplo, sí puede pensar, y si es un pozo público, podemos pensar que este pozo también puede constituir, hacer parte de una red de monitoreo. Pues que podremos tener datos, informaciones importantes respecto a la evolución de la contaminación. Ya quedan algunas poquitas, pero siempre es bueno, vamos a leerlas. Bueno, creo que es una pregunta y unos comentarios. Dice, ¿cuáles son los radios o zonas de protección de pozos para el abastecimiento público en Sao Paulo? Bueno, hay una publicación de mis colegas del Instituto Geológico, que es de una publicación que también está disponible en la internet, respecto a los que llamamos de perímetro de protección de pozos. Y en esta publicación, por ejemplo, se utilizó una metodología, ¿no? Se estableció exactamente el radio de protección de pozos de abastecimiento para los distintos acuíferos del estado. Yo puedo también compartir. El único problema es que la publicación está en portugués, pero es una muy importante fuente así para que tengamos una idea cómo proponer, por ejemplo, los radios de la zona de protección de los pozos, y que también es muy útil
para los órganos administradores de recursos hídricos, por ejemplo. Puedo compartirles también, Ingrid. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Hay algunos comentarios en el chat. Algunas personas han compartido enlaces también de empresas que trabajan en la limpieza, la eliminación de los nitratos en aguas subterráneas, y han compartido también algunas experiencias. Así, una cosa que es importante, como habían escrito, existen algunos sistemas de remediación para el nitrato en el agua subterránea, desde la barrera reactiva, la osmosis inversa, pero hemos que tener en cuenta como personas que trabajan con gestión de recursos hídricos, son sistemas muy caros, o sea, el tratamiento del agua subterránea contaminada por el nitrato es así, es muy cara y por eso es su implementación es difícil. Entonces, hoy día, mucho más importante trabajarnos con acciones de prevención de la contaminación y para que podamos establecer una acción de prevención, una acción preventiva o correctiva, es importante conocer más que todo. Si no conocemos el área, el acuífero, su calidad, ¿cómo, por ejemplo, podríamos establecer cualquier acción de protección? Y hoy día es más importante invertirnos en proyectos y estudios de investigación, en proyectos y acciones de prevención. O sea, si trabajamos en estudios en las zonas urbanas, es muy importante que en nuevos barrios, con el aumento de la población, el avance de la urbanización, es importante que tengamos una red de alcantarillado o un sistema de saneamiento mejorado y que sea implantado, que sea construido antes de la instalación, por lo menos al mismo tiempo de la urbanización. Eso es muy importante, pues que en general la situación que tenemos es que la red del alcantarillado muchas veces se implantó después, por ejemplo, en las áreas más antiguas, fue después del uso de la ocupación de la tierra. En las zonas rurales, también como una acción preventiva, es muy importante que podamos utilizar o practicar lo que llamamos de buenas prácticas, acciones de buenas prácticas, o sea, trabajar con el uso sostenible del recurso, disminuir la cantidad de fertilizantes, la aplicación, la disminución de aplicación excesiva de fertilizantes en el suelo, saber también el mantenimiento de la red de saneamiento, o sea, no es solamente implantar un sistema
si no hay mantenimiento, pues que si no hay mantenimiento hay el deterioro de estos sistemas y van a haber pérdidas de, por ejemplo, aguas residuales en la ciudad, en los centros urbanos o o mismo en las zonas rurales. También tener en cuenta la situación, la distancia y la posición entre letrina, pozo tanque séptico, el pozo, se excavado, se tubular, y también el desecho de posibles residuos de los envases, por ejemplo, de los fertilizantes, pues que también pueden constituir ahí fuentes importantes de contaminación. Las personas que trabajan, aunque en cualquier plan, hay que tener en mente que son informaciones y prácticas comunes e importantes para cualquier estudio hidrogeológico, por ejemplo. Esos consejos son muy atinados, sobre todo para nosotros, Claudia. Bueno, ya usted conoce un poquito tal vez de las condiciones de Costa Rica. Hemos sido un país tradicionalmente agrícola, donde el uso de fertilizantes nitrogenados es muy común, y también tenemos una condición muy particular con respecto al tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? En Costa Rica, alrededor de un 77% de la población utiliza el tanque séptico como un sistema para disposición de las aguas residuales, ¿verdad? En las casas. Entonces, eso es algo que inclusive ya se ha estudiado por parte de algunos científicos, el tema del origen de los nitratos. Y se ha visto que en el Valle Central, que es donde hay más población, tenemos dos tipos de fuentes de nitratos. Una es la que mencionaba primero, la de fertilizantes nitrogenados, y la otra es las aguas de los tanques sépticos que se están filtrando. Entonces, con el tiempo, en algunos sectores ya se ha visto un incremento en los nitratos. De ahí surge también un poco el interés en hablar de este tema más abiertamente. Los operadores de agua ya comienzan a preocuparse por esos incrementos en los nitratos en el agua, y esto también nos alerta sobre la posible llegada de otros contaminantes, como usted lo mencionaba, a los acuíferos. Entonces, tenemos mucho que aprender de su charla. Le agradecemos muchísimo toda su buena disposición, el tiempo para la preparación. La felicitamos y agradecemos la excelente charla que nos ha compartido hoy.